Bueno, ¿Me parece? es contar un poquito, la verdad, en la mesa, uno de los temas naturales que contábamos al principio tiene una relación natural con los hubs logísticos, que es una relación natural con zonas francas. Es algo que si bien hoy hablamos bastante de tener una nueva visión, de sumar lo que es economía del conocimiento, claramente no podemos abandonar lo que es la naturaleza. Ver qué es cuando uno escucha y ver lo que está haciendo China con su proyecto One Belt One Road, que pivotea sobre zonas francas, ver lo que se está haciendo. Y hay una particularidad muy interesante que tenemos acá, que es la relación de un caso de éxito, como el que va a presentar Guzmán Marisi de INALOC de Uruguay, que es el Instituto Nacional de Logística. Para que los presento a todos. Saber como contrapunto todo el desarrollo que ha hecho el puerto de Buenos Aires, donde tenemos acá a Federico Valdés Díez, que es jefe de gabinete del puerto de Buenos Aires. Tener la visión de lo que se está haciendo también en Porto, pero en base a la hidrovía y con el desarrollo que puede tener, que es Alfonso Cosami. Y un caso que para mí es muy interesante. La Argentina ha venido promoviendo y ha estado avanzando en hacer una interrelación de hubs logísticos a nivel internacional. Se ha presentado el caso de Dubái, hay un caso en China, en Shanghái, está el caso de Amberes en Bélgica, el caso ahora de Panamá. Pero creo que lo interesante, más allá de saber y ver cómo se estaba vendiendo, porque se venden solamente como hubs logísticos, saber la interrelación que tienen con las zonas francas. Y me parece que es muy interesante la posibilidad de que Alfredo Bout nos acompañe, que es el presidente de la Cámara Argentina Emiretia. Así que bueno, la verdad que muchas gracias de poder acompañarnos, que puedan explicar cuáles son el desarrollo y las relaciones que hay entre hubs logísticos y zonas francas. Federico. Perdón, me dicen que vamos a ir por orden de presentación. Alfredo, el presidente de la Cámara Argentina de Madrid, es quien comienza. Muchas gracias. Cuando esté en esta presentación, básicamente nuestra idea es presentar lo que hoy ya estamos realizando. Esto no es algo teórico. Nosotros hoy operamos el único hub logístico en el puerto de Jebel Ali, en Dubái. La zona franca de Jebel Ali es realmente inmensa. Estamos hablando de más de 30 millones de metros cuadrados de zona franca. Y el concepto que nos reúne y el desarrollo que intentamos hacer allí es, si me permite hacer una comparación, es lo que hace Uber con sus sistemas de transporte. Uber hoy es la empresa de taxis o de vehículos de servicio de transporte de personal más grande del mundo y no tiene un solo taxi propio. Nosotros operamos el hub logístico a través de una oficina de casi 200 metros cuadrados, donde las empresas pueden incubarse y a partir de esa incubación disponen de todos los servicios de empresas que prestan servicios logísticos en el puerto de Jebel Ali. Nosotros tenemos convenios con 4 o 5 empresas logísticas que prestan servicios de warehousing, almacenamiento, tanto de frescos, congelados, secos, hacen trabajo de fazón, de maquila, pueden etiquetar, reetiquetar, y lo más importante es que Argentina está lejos. Y esto que suena tonto, no lo es. Hoy el transporte en barco de cualquier carga que salga del puerto de Buenos Aires hacia el puerto de Jebel Ali demora entre 45 a 48 días, lo que hace inviable que cualquier pyme pueda tener acceso a las grandes cadenas de supermercados con productos en donde ante una reposición tenga que demorar de 45 a 48 días. Nosotros lo que ofrecemos y ya estamos realizando es que esta gente deposite sus bienes en el puerto de Jebel Ali con un costo realmente bajo y pueda acceder a un mercado no menor, que es el mercado de 1.600 millones de habitantes musulmanes, más otros 1.000 millones de habitantes que no lo son. Desde el puerto de Jebel Ali nosotros llegamos a 2.600 millones de personas y es todo lo que sería la región del MENASA, que es el Middle East, el norte de África y el sudeste asiático. Si quieren podemos avanzar un poquito con las... ¿No?
Nosotros operamos nuestro hub logístico a partir del uso de la plataforma, que es un servicio que brindamos hub to hub, y en esto quiero hacer especial mención a que nosotros no solo operamos en el puerto de Jebel Ali, sino a nuestros clientes le damos completa protección y completo servicio desde su planta, de lo que fuere en Argentina, hasta la distribución final al cliente en la zona esa tan grande que es la de El Menaza. Los componentes son la plataforma, DP World, que es nuestro socio comercial aquí, el Ministerio de la Producción, la Agencia de Inversiones, y el OAA, que es el Organismo Argentino de Acreditaciones, y aquí hago especial mención al tema del halal. Es muy poco conocido el tema que el mundo árabe y el mundo musulmán específicamente consume alimentos que tengan una certificación halal, que no pasa más solamente por un tema de rezo o por un tema religioso, sino es un estándar de calidad altísimo y es un mercado que actualmente lo tenemos no explotado y es algo que para nuestra región es importantísimo. En el lado de los Emiratos Árabes tenemos nuestro warehouse, una oficina comercial que le puede brindar a los clientes argentinos, sean pymes o sean exportadores pequeños, toda la asistencia que ellos requieran. Estamos asociados también a DP World y estamos en la zona franca de Jebel Ali. Básicamente, acabo de nombrarlo en la introducción, tenemos varias ventajas como son menores costos en el warehousing, tenemos mayor cantidad de días libres en el puerto. Esto redunda terriblemente. Hace un rato hablaban de el costo altísimo de tener contenedores vacíos o pagando demoras altísimas. Nosotros tenemos mayor cantidad de días libres, etc. Y tenemos la disponibilidad y entregas parciales en función de la demanda. Esto es sumamente importante, ya que es muy probable que alguna pyme tenga posibilidad de mandar un contenedor completo, pero que ese contenedor no vaya solamente a un destino, con lo cual, haciendo la disrupción de la carga en el puerto de Jebel Ali, se puede mandar a los diferentes destinos que incluyen el GCC, etc. Básicamente, tenemos un servicio que es de la incubación, creo que también se habló esta mañana. Dentro de nuestro hub logístico, las empresas se pueden incubar y poder tener su propia empresa en el puerto de Jebel Ali, exportarse de ellos a ellos mismos, con lo cual hay un tema de que no están teniendo la mercadería consignada a un tercero, sino se están autoexportando, tienen su mercadería a nombre de ellos y de allí dan la orden para que nuestros agentes logísticos le hagan los trabajos necesarios para poder llevarla a los clientes finales. Básicamente, la plataforma brinda servicios en Argentina y brinda servicios en el puerto de Jebel Ali y brinda los servicios marítimos y portuarios necesarios. Hay un tema particular que muchas veces las pymes no exportan por temor al tema de las marcas, por temor al tema de las etiquetas, todo ese servicio, ya que en ese mercado muy lejano para nosotros, los bienes deben estar etiquetados y rotulados, muchas veces en idioma árabe y en inglés, y esto es una complejidad hacerlo desde aquí, con lo cual se puede hacer desde allá sin ningún inconveniente, como así también, si el producto final no queda en el mundo árabe y puede llegar a ir a la India o a Pakistán, se le puede hacer con las necesidades de cada mercado final. Esto es más de lo que estaba explicando. Nosotros estamos hoy en una reducción de costos logísticos muy importantes, ya que tenemos acuerdos en Argentina con los ferrocarriles. Estamos trabajando junto con DP World, estamos trabajando con navieras para tratar que esta lejanía que impacta muchísimo en el costo logístico de los productos se vea reducida y poder ser competitivos. Lamentablemente, Argentina y los países de la región son esencialmente productores de commodities, al margen de que podamos poner
satélites en órbita y qué sé yo. La realidad es que hoy los commodities son nuestro elemento principal y los commodities tienen un valor internacional. Y al comprador no le importa si vienen de la China, si vienen de la casa de al lado o si vienen de la Argentina, que es lejísimo. Con lo cual, bajar los costos logísticos de transporte es sustancial. Hemos logrado reducir los costos en un 45% en Argentina y un 65% en los Emiratos. Lo mismo los costos operativos internos. Hemos reducido los tiempos de tránsito de la mercadería y ahora estamos intentando en Argentina, sobre todo, tratar de trabajar con las marítimas para emitir los BL en el lugar de carga o en las, digamos, aduanas interiores o patios fiscales de cada región. Esto que resulta algo menor, no lo es, teniendo en cuenta que 5 o 6 días de la emisión del BL con los costos financieros que la Argentina tiene es altísimo. Básicamente los servicios de incubación en la zona de Jebel Ali tienen estos beneficios: 0% de impuesto en sociedades por 50 años, servicios empresariales esenciales, acceso a cuentas corrientes. Está estratégicamente situado. Tengamos en cuenta que el centro del mundo se desplazó hacia la zona de los Emiratos y si uno pudiera mirar el mapa se va a dar cuenta que de ahí, por ejemplo, llegar a un mercado tan difícil como puede ser el mercado indio son apenas 2 días y medio en barco, algo que de acá es imposible. Nuestro proceso es básico, es el mismo que tienen todos, con lo cual es redundante. Y nada, quedo a disposición por si hay alguna pregunta. Gracias. Vamos a invitar ahora a Guzmán Banisi, que es jefe de Administración y Finanzas de INALOB, el Instituto Nacional de Logística de Uruguay. El micrófono. A ver, probamos. ¿Bien? ¿Se escucha bien? Sí. Buenas tardes a todos. Gracias, Lisandro, por la invitación a participar de este espacio. Gracias, Juan, por la introducción que nos hiciste hace un ratito. Bueno, hoy lo que quiero contarles es un poquito cómo se dio el proceso de creación del Instituto Nacional de Logística y cuáles son sus cometidos. INALOB surge de la necesidad de definir una política de Estado para el desarrollo del sector logístico y busca ser un ámbito de articulación desde donde se lideran procesos de promoción, de innovación, de investigación y de capacitación para poder potenciar Uruguay como un hub logístico. Uruguay, por su tamaño y por su ubicación, es naturalmente un hub logístico para la región. Y esa es nuestra vocación y eso es lo que se busca desarrollar. Acá vemos una línea de tiempo que nos muestra los distintos hitos que se fueron dando en estos últimos años y que dan fundamento y respaldan a Uruguay como un hub logístico y también que impulsaron a la creación del Instituto Nacional de Logística. Hacemos un paréntesis para hablar de alguno de ellos. Por supuesto, vale remarcar la importancia y el rol fundamental que cumplen el régimen de zonas francas en lo que es el hub logístico, de cómo ese eslabón de la cadena de valor provee servicios agregados de alto valor y es complementario, es una plataforma que se complementa y se integra perfectamente a las distintas plataformas que ofrece el hub logístico. También vale destacar la ley de Puerto Libre y de Aeropuerto Libre, que son otros centros logísticos también que impulsan el hub logístico. Destacar también el proceso de modernización de aduanas que se llevó a cabo en los últimos años, que va de la mano con la implementación de la ventanilla única de comercio exterior, que son dos hitos que sin ellos Uruguay no se podría desarrollar como un hub logístico. Después hay otros antecedentes que están más relacionados a la creación del instituto en sí y que fueron instancias que se fueron dando a lo largo del tiempo, que primero tenían forma de congresos y después fueron tomando forma de comisiones, que eran espacios en grupos de trabajo donde el sector público y el sector privado planteaban problemáticas, discutían soluciones y todo eso fue dándole empuje a que en 2010 se terminara de promulgar la ley de creación del Instituto Nacional de Logística, que es una ley que declara de interés nacional la promoción de las actividades logísticas y que vale remarcar
que esta ley se votó por unanimidad en el Parlamento, que es algo que no pasa siempre. Y bueno, esto lleva a que en 2012, a principios de 2012, el Instituto Nacional de Logística comience su actividad en pleno, comience el primer equipo técnico, y bueno, de ahí en más a crecer y aprender. ¿Cuáles son los tres pilares que fundamentan a Uruguay como un centro de distribución regional? Infraestructura, normativa y sinergia público-privada. Son los tres principales pilares. Infraestructura, bueno, necesitamos plataformas que estén integradas y que sean complementarias a la red regional, con terminales especializadas, con centros logísticos que se adapten a las distintas operativas que el cliente necesita. Acá vemos los distintos regímenes de centro logístico, como puede ser depósitos portuarios, aeroportuarios, depósitos aduaneros, zonas francas, como ya lo mencionamos. Y a todo esto tiene que haber una red vial también integrada a estas plataformas y que sea ágil y que esté en buenas condiciones. Normativa, bueno, es fundamental que existan regímenes que incentiven la operativa de centro de distribución regional. Estos regímenes tienen que dar agilidad a los procesos y tienen que facilitar el comercio. Es muy importante que sean confiables, esta normativa tiene que ser confiable, tiene que ser transparente, tiene que dar estabilidad. Las leyes y los contratos tienen que tener seguridad jurídica y Uruguay, como ya mencionaba Martín, es un país con una tradición de seguridad jurídica importante y estas son cosas que se respetan y que son realmente importantes. Por último, mencionar la sinergia público-privada, que bueno, cuando se define una política de Estado para el sector, se definen objetivos a nivel país y es fundamental que el sector privado y el sector público estén alineados. Y bueno, el Instituto Nacional de Logística es un poco un reflejo de esta conjunción público-privada. ¿Cuál es el rol de INALOG? Promover Uruguay como un centro de distribución regional, impulsar cadenas logísticas eficientes y en este sentido el equipo técnico de INALOG viene desde el principio de la creación de INALOG analizando las distintas cadenas productivas de relevancia del país con datos estadísticos, con información directa de los distintos actores involucrados para analizar eslabón por eslabón y ver cuáles son las oportunidades de mejoras y elevar esos estudios a quienes toman las decisiones para que tengan el fundamento y la visión técnica, digamos, de cómo funciona cada cadena logística. Promover la innovación y el desarrollo sustentable del sector y potenciar el papel de INALOG como un centro de conocimiento logístico. Y para esto es necesario que el equipo se capacite, es necesario traer expertos de otros lados para que nos compartan sus experiencias, es necesario mirar a los capos en lo que es centros logísticos y en lo que es hubs logísticos en el mundo. Y bueno, en ese trabajo estamos el día a día. Para ver un poquito también la representación público-privada, esta gráfica muestra cómo se compone el Consejo de Dirección de INALOG. Son 10 sillas, esas 10 sillas, los 10 titulares tienen sus alternos y 6 de esas 10 corresponden al sector privado y 4 representan al sector público. Lo que se buscó cuando se conformó el Consejo de Dirección fue representar a todos los actores del sector logístico. Y bueno, ustedes lo pueden ver, hay generadores de carga, está representado el transporte terrestre, todos los servicios logísticos, la operativa portuaria, aeroportuaria, por parte del sector público, está representado el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Administración Nacional de Puertos y el Ministerio de Transporte, quien designa al presidente del Consejo Directivo y del Instituto Nacional de Logística. El Consejo Directivo se junta cada 2 semanas, Juan es parte del Consejo y lo sabe de primera mano. En el Consejo se aprueban los trabajos que hace el equipo técnico, se analizan esos trabajos y también surgen del mismo del Consejo Directivo, surgen temas a trabajar en el equipo técnico. Entonces hay un vínculo fuerte y permanente entre el Consejo Directivo y el equipo técnico. Y por último, ¿cuáles son los objetivos ya más directos del Instituto? Y ellos son, algunos de los principales, promocionar el país en el exterior, atraer nuevos negocios al Uruguay, generar información y acciones de investigación para mejorar la toma de decisiones, proponer acciones que mejoren la posición competitiva del país y faciliten el comercio exterior, lograr intercambio comercial, tecnológico y de conocimiento
y fomentar la capacitación y profesionalización del sector. Muchas gracias. Jefe de Administración y Finanzas de INALOG por su exposición. Y ahora le damos la palabra al señor Federico Valdés Díez, quien es jefe de gabinete del Puerto de Buenos Aires. ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros poder compartir este panel, esto es un gusto. Les vamos a contar un poco qué estamos haciendo en el Puerto de Buenos Aires. Vamos a hacer un repaso de las obras más importantes que estamos trabajando y de qué manera apostamos a los ejes de gestión que nos impusimos, que es ser competitivos, modernos, sustentables, un puerto seguro. Este es un poco año 2016 y inicio del 2016 y cómo estamos con las obras de relleno de la terminal exterior, que consta de toda esa tierra que ven ahí, gracias a la obra del Paseo del Bajo, que es una obra histórica que se está haciendo, que nos permite vincular la carga del norte al sur, que hoy cruza por la ciudad de Buenos Aires, por Comodoro Pi. Nosotros sufrimos ese estadio de camiones que viene del norte o del sur. Bueno, hoy se está pensando en una red para tránsito pesado, que son para todo lo que son la carga y los colectivos, y nos permita transitar de una manera normal. Con esa tierra es que logramos empezar a rellenar la nueva terminal exterior. Este es un poco en el momento en dónde estamos, qué estamos haciendo. Esto, para que entiendan, es la dársena F, que la dársena F ya fue rellenada a la mitad de la dársena. Va a ser el nuevo acceso al puerto de Buenos Aires. Hoy el puerto tiene 3 accesos. Tiene un acceso TRP, tiene un del egreso de TRP. Terminal 4 sufre, es la que más problemas tiene, porque tiene un ingreso y un egreso. Y Baxa tiene un egreso por la dársena F y un egreso por Wilson. Con lo cual, lo que estaríamos concentrando, el vuelco del Paseo del Bajo estaría confluyendo en todo este nuevo acceso. Esto es un poco en qué estamos hoy. Ya estamos con 1.200 metros lineales de escolleras. Tuvimos una primera etapa de 500 metros, otra de 800, que ya hay 700 ya finalizados, con 15 hectáreas de relleno, con los nuevos accesos que vemos ahí, que sería el nuevo acceso del tránsito de camiones, y la dársena F ya con las 9 hectáreas rellenadas, que confluiría en la calle 14, sería el acceso a la nueva terminal. Eso es un paneo general de las 3 terminales, con la terminal pública, la dársena E. Y este sería un render de cómo sería el nuevo acceso al puerto de Buenos Aires. Con su base zona única aduanera, apuntamos que hoy tenemos la dificultad que tenemos 3 zonas aduaneras en las 3 terminales, lo cual implica 3 criterios aduaneros, con lo cual implica que me lo pueden controlar o no me lo pueden controlar, depende de dónde vaya mi carga. ¿Sí? Entonces lo que apuntamos es que tenga la menor cantidad de movimientos, extramovimientos, que hoy es un tema, el tema del extramovimiento, que tengamos turnos previsibles y que nuestro contenedor deje de pasear por adentro de lo que es el puerto de Buenos Aires. Con lo cual se controla, y una vez que se controló ya está listo para ser retirado del puerto porque es una IMPO o ingresado al buque cuando se nos va la carga. Esto es donde partimos, esto es donde estamos ahora y esto es hacia dónde vamos. Eso es un poco el paneo general, que vemos el ingreso, ahí vemos allá abajo lo que es la obra del Paseo del Bajo. Y un poco de las cosas que fuimos trabajando dentro de la gestión es dejar de ser un puerto caro y empezar a ser un puerto competitivo. Y empezar a detectar con el privado dónde están los grandes problemas. Logramos bajar un 61% para la Expo y un 17% para la IMPO de un contenedor. Sacamos el recargo de High Cube para la exportación, barrio y limpieza lo bajamos un 66%, sacamos el famoso TAP, que eran $80 por cada contenedor, una cosa innecesaria. El SAP para la Expo, que es la zona de apoyo portuario, es donde ingresan los camiones. Ya estamos lanzando la licitación para que esté
el gran playón de camiones para que los camiones dejen de estar en la vía pública y estén en una gran zona donde el camionero tenga la previsibilidad de tener su turno, se pueda duchar, pueda esperar y pueda esperar su turno para ingresar tanto para retirar un contenedor o para depositarlo. Bajamos la tarifa de remolque, sacamos el costo de precintos, certificación de Green Award, que es para los buques sustentables, y para lo que es la IMPO, lo mismo, precinto, reducción de barrido, lo del TAP, y muy similares los costos que sacamos de lo que es la Expo. Y empezamos a trabajar con los privados, a entender el por qué los transbordos no sucedían en el puerto de Buenos Aires, y era por cuestiones aduaneras, donde había alertas aduaneras que decían que el 100% de la carga que provenía o iba a Paraguay debía ser escaneada, con lo cual los privados nos dieron una gran devolución y detectar que teníamos una alerta de Sudáfrica, donde decía que todos los contenedores en el Mundial de Sudáfrica 2010, que fue en el 2010, en el 2018 seguimos con la alerta de que los contenedores que iban a Sudáfrica tenían que ser el 100% escaneados. Entonces logramos trabajar en conjunto con la aduana y desarticular esas alertas para lograr que la mercadería que es en tránsito no sea necesariamente escaneada, salvo que venga con inteligencia previa. Y a raíz del fallo de La Haya entendimos que una gran oportunidad con Bolivia, el cual viajamos a Bolivia para entender cuál era el flujo de carga que tenían, invitarlos a trabajar con el puerto de Buenos Aires. Ya hay asegurados con una empresa que se llama Flumar, 2 servicios que ya están empezando a traer carga de Bolivia por la hidrovía hacia el puerto de Buenos Aires y transbordar ahí. Para lograr esto, trabajamos en sacar las alertas rojas que teníamos desde Argentina con la carga paraguaya. Sacamos la derogación de la resolución 1108. Logramos bajar la tasa de migraciones. Para que entendamos la tasa de migraciones, trabajamos con nuestros compañeros de Uruguay y empezamos a ver qué es una tasa de migraciones normal. Uruguay tiene un costo de ingreso para una tripulación de 9 pasajeros de tripulantes que tienen una barcaza, pagan entre 8 y 9 dólares de entrada y salida. Nosotros damos 1000 de entrada y 1000 de salida, y si confluíamos con un cambio de remolque que bajaba por la hidrovía un remolcador grande más chico y tenía que cambiar el remolque, le cobramos 2000 de entrada y 2000 de salida, con lo cual nunca íbamos a ser competitivos. En un trabajo en conjunto con migraciones logramos bajarla entre un 90 y un 99,2%, con lo cual estaríamos siendo competitivos. Y la bonificación, el 100% de las tarifas portuarias para atraer la carga y entender que tenemos que ir a buscar la carga y no esperar que la carga nos venga. Estos son un poco los números, lo van a ver muy abultado porque no teníamos nada, y la realidad es que logramos, hoy estamos en un número de 57.000, en el 2018 51.000 TEUs, y en lo que va de enero y febrero del 18 tuvimos un incremento de a 7.000 TEUs, y esos son un poco los números. Entender un poco el mapa de lo que es la hidrovía desde Bolivia y Paraguay y cómo viene la carga al puerto de Buenos Aires y a Exolgan, ¿sí? Porque gran parte de las articulaciones que fuimos haciendo también impacta a Exolgan y hace los transbordos en cualquiera de los puertos. Y empezamos a entender que los problemas que tenían los operadores de barcazas eran que este puerto tiene 100 años, en 2019 cumple 100 años, con lo cual o atendemos el buque de ultramar o atendemos una barcaza, y la prioridad la tiene el buque de ultramar, con lo cual hasta 15 días era lo que esperaba una barcaza o un feeder que venía de Ushuaia y decía: no soy competitivo porque tengo mucho tiempo ocioso en el puerto, porque Baxa tiene un solo frente de atraque, Terminal 4 tiene un solo frente de atraque, y si necesito meter mi barcaza en Terminal 4 está el buque de ultramar. Ahí tiene un buque de ultramar y no entra una barcaza y no le dan las manos para operarlo. Entonces hay que esperar para que el buque de ultramar se vaya, y eso genera costos innecesarios. Entonces
empezamos a trabajar en conjunto con la aduana en que la Dársena, que es el muelle público, ese muelle donde se descargaron 3.500 vagones de carga, más las 107 locomotoras de Belgrano Cargas, más 100.000 toneladas de rieles, nos permita, si ustedes ven la línea naranja, tenemos la avenida Edison, que es para los que conocen hace muchos años el puerto, era la avenida donde se podía circular por ese sector. Hoy está cortado por las distintas zonas primeras aduaneras, que son alambrados o portones. ¿Qué buscamos? Es, a raíz del reclamo del sector, descargar en la Dársena todo lo que es transbordo en barcazas y a través de camión o ferrocarril vincular en las 3 terminales la carga, a fin de darle mayor fluidez y no tener tiempos ociosos. Y pasamos al tercer tema, que son las terminales portuarias interiores. Nosotros ayudamos al proyecto de Belgrano Cargas con Palmiras, Mendoza, donde lo que buscamos es hacer la consolidación y todo el despacho aduanero en origen y que la carga venga al puerto de Buenos Aires, al puerto de Exolgán, a Zárate o Rosario, donde sea, pero ya despachada, no que el contenedor llegue al puerto de Buenos Aires o al puerto que sea y se le exijan los mismos controles que se le hicieron en el interior. Entonces, este modelo no lo inventó nadie, no lo inventamos nosotros. Tuvimos la oportunidad de viajar a España, recorrimos Barcelona, estuvimos en Zaragoza, en el terminal de Zaragoza, que es una terminal increíble que vincula el ferrocarril y el camión. Hoy es más ferrocarril que el camión. Y estuvimos en Madrid, y estuvimos en Algeciras, estuvimos en Valencia, y vimos de qué manera utilizan. La logística chica la hacen en la periferia de las ciudades del interior y a través del ferrocarril, ya despachada la carga, lo único que hacen es despachar el contenedor. Y el contenedor ya sale despachado en origen. En Capitán Ferreira, con la CASEC, trabajamos muy fuerte y están la CASEC a punto de inaugurar. Logramos involucrar al municipio, involucrar a la aduana, y lo mismo, la única particularidad que tiene Ferreira hoy, que tiene a 3 kilómetros el ferrocarril, pero es el mismo concepto, despacho en origen y que la carga al puerto de destino que tenga que ir ya salga despachada. Y el tercer punto es empezar a trabajar Güemes. Hay desarrolladores privados en Salta que están viendo Güemes como una posibilidad de hacer un centro logístico. Esto es un poco el Belgrano en Mendoza, en Palmiras, para que vean. Hoy ya está operando, lo opera TPR, tiene el ferrocarril de Belgrano Carga, el ferrocarril ingresa a la plazoleta, se le cargan los vagones y ya salen despachados. Esto es en Ferreira, tiene la ruta 9, la cual vincula al Parque Industrial de Córdoba. Como les decía recién, lamentablemente no tiene la hora del ferrocarril. Ojalá que el día de mañana poder vincular esto con el ferrocarril. Esto es una de las tantas recorridas que hicimos en la CASEC, ya está a punto de inaugurarse. Teníamos una traba con la aduana, logramos destrabarlo y con el permiso municipal. Y este es el tercer punto, que ahí en el extremo norte, donde dice Belgrano Cargas BCIL, el Belgrano ya licitó un predio de ellos son los talleres de Belgrano Cargas, donde la línea roja es la vía del ferrocarril que hoy existe, la ruta 34, y en el sur, en el sector naranja, esa es la zona franca que ojalá se ponga en funcionamiento y se active, porque en ese parque industrial donde está a metros la vía del ferrocarril, con hacer el desvío ferroviario, nosotros podríamos estar embarcando el contenedor ya despachado y evitar que un porotero de Lajitas, de Anta o de Mollinedo tenga que mandar a buscar un contenedor vacío a Buenos Aires, traerlo al contenedor vacío a Salta y de Salta recién consolidar y despacharlo. Lo que apuntamos es que la zona de los contenedores vacíos estén en el interior y evitar ese tránsito o transporte de aire que hacemos con contenedores vacíos para poder conseguir un contenedor. Evitando, no sé, en una de las ponencias dijeron el costo altísimo que tenemos en la logística. Tenemos un país ancho y largo y necesitamos ver de qué manera el ferrocarril que existe, con esta inversión que está haciendo el Plan Belgranos, ver de qué manera potenciarlo. No estamos compitiendo contra el ferrocarril, contra el camión, todo lo contrario. En vez de que el camión haga un viaje eterno de Salta a Buenos Aires, estaría haciendo en la periferia muchos viajes
y cargarlo al ferrocarril y que ingrese en tiempos criteriosos al puerto de Buenos Aires, Zárate, Soegano o el que fuese. Último tema que toco, que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Producción, con la aduana, tenemos en la periferia del puerto de Buenos Aires un sinfín de depósitos fiscales, los cuales alimentan al puerto, pero para que se alimenten esos depósitos fiscales hay un sinfín de camiones que vienen a consolidar un contenedor o a desconsolidar un contenedor, con lo cual estamos metiendo al puerto a la ciudad de Buenos Aires muchos camiones para armarle la logística del depósito fiscal. Con lo cual el Ministerio de Producción ofreció un predio bastante amplio en el Mercado Central, donde la resolución 3871 de aduana, donde decía que tenía que tener un canil, tenía que tener el escáner, tenía que tener semejante inversión. Lo que estamos haciendo es un centro de depósitos fiscales, donde haya una zona de servicios, donde haya una zona de la nave de plazoleta y cubiertos. Eso es real, ese es el nuevo acceso del Mercado Central. Esto es Mercado Libre, lo cual va a estar pegado ahí a la zona de desarrollo creo que son 38.000 metros cuadrados que tiene Mercado Libre cubiertos. Y este sería la zona del centro fiscal, donde estaríamos migrando. Los depósitos fiscales no lo pusimos como centro único de depósitos fiscales porque entendemos que tiene que haber una en Ezeiza, tiene que haber una en el norte, tiene que haber una en Campo de Mayo y del Mercado Central. Con lo cual, ya estamos cerrando con los depósitos fiscales y entendemos que el depósito fiscal es un auxiliar de la aduana y por cada depósito fiscal exigimos que tenga X cantidad de funcionarios de aduana. Hoy estaríamos concentrando los funcionarios, estaríamos teniendo ese perro que realmente necesitamos, porque hoy todos los depósitos fiscales tienen canil pero no tienen perro. Entonces, cuando pedimos un perro, tardan 10 días, entonces a mí le sale a la carga un costo altísimo. Entonces, realmente estaríamos teniendo los servicios que realmente deberíamos tener. Es todo, es contarle un poco el puerto y muchas gracias por la atención. Del puerto de Buenos Aires, Federico Valdés Díez, por su ponencia, y le damos la palabra al último integrante del panel, al señor Alfonso Josami, quien es coordinador académico del curso de Derecho en Comercio Exterior de la Universidad Austral y asesor de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Lisandro, y demás autoridades del World Free Zones Organization. La verdad que no sé ustedes, pero yo estoy abrumado de tantas cosas positivas que se hacen, tanto en Argentina, Uruguay, Colombia, vimos presentación en Barcelona, España y demás. Todas noticias súper positivas que hablan de las bondades y de la importancia estratégica que tienen las zonas francas en el comercio mundial. Y realmente no puedo dejar de ser optimista en lo que es el escenario actual y lo que se viene en futuro, tanto en el plano local como internacional. Básicamente, lo que yo quisiera dentro de esta aura de optimismo es dar algunas noticias también de realidad. Creo que esta administración, y sin entrar en discursos políticos partidarios, sino exclusivamente lo que debieran ser políticas de Estados, hago mucho hincapié en lo que fue la presentación de Uruguay, las varias presentaciones de Uruguay. Me quedé maravillado en lo que fue aquella aprobación legislativa por unanimidad. Creo que, como decía hoy el presidente del consorcio de la zona franca de Barcelona a la mañana, hay que copiar o tomar nota de algunas cosas para implementarlas y ejercer acciones de mejora. Como decía antes, esta administración ha hecho muchísimo, tanto por los puertos, por las cadenas logísticas, generar competitividad, bajar costos, informatizar un montón de procedimientos, aduana, etc. Tenemos una asignatura pendiente como país, que es de alguna manera ayornar la legislación de la zona franca, que es del año 94. Previo a ello tenemos el Código Aduanero, que es del año 81, y que dé mayores facilidades y mayores herramientas técnicas a los efectos de poder llevar todos estos objetivos. Estamos todos de acuerdo en que son
generar mayor comercio, que el mayor comercio genera mayor desarrollo, el mayor desarrollo genera mayor producción y finalmente la mayor producción genera mayor empleo e integración regional entre los países y las cadenas logísticas y productivas de valor. No quisiera abrumarlos, soy el último expositor, sé que también el auditorio es internacional, voy a obviar entrar en tecnicismos legales y trataré de hacer hincapié en un par de conceptos nada más que me parece son importantes para que repasemos. Los objetivos, decía recién, son los que surgen de nuestra propia legislación, la legislación se nutre de las normas que ven ahí. Creo que estamos todos de acuerdo en que deben ser esos objetivos y no otros, así se traducen en la mayoría de las legislaciones del mundo y las actividades que se pueden realizar también en las zonas francas aduaneras. Ahora bien, es paradójico cómo estos mismos objetivos que surgen de nuestra legislación de zona franca, luego para poder ser materializados encuentran algunos escollos que hacen necesario, a mi criterio, hacer algunas modificaciones. Por supuesto, como decía mi abuelo, ni calvo ni tres pelucas, no todo es negro, no todo es blanco. La legislación, como decía, del año 94 tenía su razón de ser, en algunas cuestiones y falencias. Por lo pronto en el 94 no existían básicamente en la Argentina los impuestos o los derechos aduaneros a la exportación, lo cual hizo que de alguna manera también la legislación omitiera del todo ese tratamiento o cómo podía impactar ese tratamiento. Hoy a la mañana ya se habló de las bondades que tenía las zonas francas en la Argentina, la legislación, no voy a ahondar mucho más en ello, pero sí en lo que son algunas de nuestras debilidades. La legislación argentina básicamente lo que pauta es que para las zonas francas industriales, aquellos productos, mercaderías que se elaboren y demás, solo pueden ser destinados como exportación hacia terceros países. ¿Sí? La verdad que de alguna manera esto choca contra lo que eran los propios principios del Código Aduanero del año 81, insisto, que no establecían dicha limitación. Entonces me parece que llegada a la situación que estamos hoy, en donde los mismos objetivos son los que todos perseguimos, debiéramos empezar a pensar en quizás flexibilizar aquellas limitaciones y esto no es de alguna manera como quizás sectores pymes, industrias nacionales y demás pudieran creer que atenta contra la producción nacional, el valor agregado nacional, sino justamente lo contrario. Algo que voy escuchando en todas las charlas anteriores a la mía es romper el paradigma. Romper el paradigma creo que en este caso implica también dejar de ver las cosas si son contrarias o a favor de, sino buscar justamente un punto de encuentro. Yo creo que en este caso liberar en ese sentido la restricción que tiene la legislación actual puede ser complementario de lo que es la industria nacional. Creo que el poder liberar la importación de vuelta al territorio aduanero general, zonas, territorios especiales de la Argentina, no son una amenaza para la producción nacional, sino que justamente creo que pueden alentar a la producción nacional en lo que es producción de mercaderías, prestación de servicios, de forma complementaria y con ello brindar mayor valor agregado y generar mayor empleo. Como decía antes y sin querer repetirme, tenemos acá posibilidades y desafíos para cambiar la legislación con estos objetivos y repitiendo un poco el esquema que acaba de mostrar Federico recién en lo que es la hidrovía, tenemos una enorme oportunidad en la Argentina y en el Mercosur de potenciar las zonas francas con lo que es la cadena logística y la autopista fluvial de alguna manera más extensa al mundo entero, con 3.440 kilómetros aproximadamente, que va desde Puerto Cáceres de Brasil hasta Nueva Palmira en Uruguay. Como decía antes, el comercio se sustenta principalmente por el transporte, por agua, hoy por hoy. Sin puertos y sin navegación no tenemos comercio, sin comercio no tenemos desarrollo, sin desarrollo no tenemos empleo. Y en este sentido la hidrovía Paraná-Paraguay, como podrán ver ustedes ahí las estadísticas, es una zona troncal de navegación sin precedentes en el mundo y una oportunidad sin igual en la Argentina para llevar nuestros productos a todos los países del mundo. En este sentido, cabe destacar que de las 116 millones de toneladas de carga no contenerizadas de exportación e importación que se mueven, el total en 2017, un 82% de ello, o sea, los 25 millones de toneladas, son operadas en los puertos
que dan sobre la hidrovía, y de ello un 76% de las exportaciones de complejos cerealeros y oleaginosas de lo que es la provincia de Santa Fe. Esto es algo maravilloso que debemos explotar los argentinos. La concesión actual está venciendo en 2021, ya está trabajando el Ministerio de Transporte en forma mancomunada para llevar adelante un plan de licitación para mejorar aún más la competitividad del sector y de lo que es la hidrovía. Y en este sentido me gustaría de alguna manera proponer o compartirles las oportunidades que hay de desarrollo compartido entre lo que son las zonas francas y la hidrovía Paraná-Paraguay. ¿Qué tenemos en este sentido? Tenemos oportunidad de aprovechar la propia hidrovía para la creación de mayores zonas francas, polos industriales y hubs logísticos. La limitación que tenemos en nuestra legislación actual tiene a su vez que no puede haber más de una zona franca por provincia y eventualmente 4 zonas francas que a nivel discrecional puede establecer el Poder Ejecutivo Nacional en distintas zonas. Yo creo que quizás deberíamos revisar eso, al menos dar el debate y ver cómo potenciar nuestro comercio exterior a través de generar mayores zonas francas. Con esto no quiero predeterminar que tenga que ser un número determinado, sino dar el debate de forma tal que ello potencie la hidrovía y a su vez que la hidrovía, con todas las condiciones y ventajas comparativas que tiene, potencie la generación y creación de mayores zonas francas en la medida que podamos dar el debate del cambio legislativo que creo que es necesario. E insisto, tiene que ser una política de Estado y no una política partidaria, y tiene que permanecer esto con seguridad jurídica para que llegue a buen puerto. Las conclusiones, y con esto para finalizar: el comercio promueve el desarrollo y el desarrollo genera empleo. A diferencia de lo que a veces se cree, y decíamos antes, las zonas francas no tienen por qué ser una amenaza para la producción nacional, sino todo lo contrario, se tiene que convertir en un eje de convergencia y que sea un hub y una zona, en el caso de las industrias, complementaria a las industrias que están localizadas en lo que es el territorio general aduanero, los territorios especiales. La Argentina tiene una enorme oportunidad de aprovechar la hidrovía Paraná-Paraguay para potenciar la creación de estas zonas francas y los polos de desarrollo industrial, tecnológico, como también potenciar la propia hidrovía a través de la creación de zonas francas en este ámbito geográfico y fluvial. Para lograr lo anterior, como decía antes, la Argentina tiene el desafío de dar este debate en forma madura, que se convierta en una política de Estado y no en una política partidaria, en el convencimiento de que esto es una medida que no solamente fomenta el comercio, sino también el desarrollo y finalmente el empleo, que es lo que la propia ley actual de zonas francas marca entre sus objetivos. Nada más, muchas gracias. Bueno, la verdad es parte de mostrar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se hizo, como lo que contaba Guzmán con el caso de Inalog en Uruguay, creo que es un caso testigo muy interesante. Cómo viene recuperando terreno el puerto de Buenos Aires con toda una política, con toda una estructura que ya supera esto y es una visión nacional de cómo poder potenciar el comercio y la interacción con la hidrovía y con la necesidad de reforma legislativa que nos contaba recién Alfonso. Y por último, está buenísimo lo que han hecho, la verdad que con la Cámara Emiratí, creo que es el primer caso que dieron para adelante, después creo que hubo casos testigos. Y me planteo también que debemos considerar a nivel de los hubs logísticos en Argentina es esta interacción de ida y vuelta. ¿Por qué no proponer que nosotros, que tenemos varios hubs logísticos que tienen que ver con zona franca, podamos ser también receptores de exportaciones de estos países? Yo creo que es una cuestión que obviamente que no es el trabajo de ustedes, sino el trabajo del Estado que nosotros debemos llevar y debemos proponer. Creo que podemos generar una interacción en ese sentido que debe ser superadora. Pero la verdad que es muy bueno, este es el camino con la logística. Y doy paso a la mesa que sigue, que la va a presentar Lorena, pero básicamente tenemos casos de éxito también que tienen que ver con la logística portuaria y tenemos algunos en Argentina. Y en eso Guillermo Viciano es ahora quien nos va a contar.